senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación. Muy buenos días, estimado y gentil auditorio. Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos muchas y muy ricas bendiciones y gracias por los mensajes que nos han enviado. Gracias por las preguntas que están haciendo. Créanme que estamos con mucho gusto y agradecemos sus llamadas, agradecemos sus mensajes, sus peticiones para explicar algunas cosas que no quedaron claras, que no se entendieron. Hay veces que se ve como que hay contraste con una cosa y con otra. No, es que lo que pasa es que la tribulación, una cosa es que vivamos con tribulaciones y otra cosa es la gran tribulación, ¿sí? Pero bueno, estamos aquí para servirles y vamos a escuchar un canto hermoso y un que coincide con el tema que vamos a tratar. El día predicho se acerca. Amén. Predicho se acerca, Cristo Jesús vendrá. Aparición tan sublime, todo ojo le verá. Infulgidas multitudes, su trono rodeará. Cánticos nunca escuchados, la esfera inundará. Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. A sus fieles creyentes en gloria llevará. Mi alma sedienta desea, Señor, más santidad. Seguir la escarpada senda de la inmortalidad. Con los santos de aquel día, en su presencia estar, en espiritual concierto, su dulce nombre loar. Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. A sus fieles creyentes en gloria llevará. Bueno, gracias a Dios por su grande misericordia y Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos. Vamos a comenzar a dar esta plática y les quiero decir, digo una plática porque no es un sermón homilético, no es un sermón, no, pero es una plática muy importante, es una plática profética. Vamos a tener una campaña muy pronto con el tema información profética y vamos a hablar de estos acontecimientos
Algunos los vamos a mencionar aquí, pero claro, en esta campaña pues tendré la oportunidad de predicar durante 1 hora. Será el espacio para explicar muchas cosas. Escúchenme bien esto. Cuando Noé preparaba el arca y anunció que venía un gran diluvio, nunca le creyeron, lo trataron de loco. Era absurdo. ¿Cómo iba a ser posible que fuera a venir un diluvio? Un diluvio, perdón, que iba a cubrir las montañas más altas. Un diluvio que se llenaría de agua toda la tierra, que no quedaría un lugar sin esta inundación y perecerían todos. La pregunta para la gente de ese tiempo: ¿cómo puede ocurrir semejante caso si en ese tiempo nunca había llovido hasta ese tiempo? Nunca habían caído gotas de agua del cielo, sino que solamente dice la Biblia que se regaban las plantas con la neblina, con la humedad que salía del vapor de la tierra. Nada más, nunca había llovido. Entonces imagínense, creerle a Noé que va a venir una inundación y que va a tapar la tierra sería imposible, sería objeto de burla, ¿sí? Entonces, porque no creían. Sin embargo, escúcheme bien, cuando llegó el momento de la ira de Dios, la tierra se abría, dice la Biblia que del gran abismo se abría la tierra y comenzó a sacar cantidad de agua, enormes chorros de agua, y del cielo comenzó a llover, y a llover una cosa terrible, que en poco tiempo la gente se comenzó ya comenzaron a convencerse, pero ya era demasiado tarde. Dios cerró la puerta del arca y nadie pudo entrar. ¿Verdad? Imagínense, yo sé que usted les daría la razón. ¿De dónde va a llover? ¿De dónde tanta agua para que como para que cubra toda la tierra? Es imposible. ¿De dónde? Humanamente y dentro de la razón humana es imposible, pero no delante de Dios. Cuando Dios dice una cosa, la va a cumplir, y es increíble. Les repito, imagínense que vamos a decir que la parte más alta de la tierra cubrió 15 codos de altura, que son como 9 metros. 9 metros por encima de la parte más alta de la tierra. ¿De dónde vino tanta agua? ¿De dónde salió? Pero Dios dijo que así iba a ser, y así fue. Ahora, les quiero decir que lo que va a venir en el libro de Apocalipsis está escrito, y yo lamento que muy pocos pastores estudian el libro de Apocalipsis. Muy pocas personas se ocupan en estudiar la simbología que hay en el libro de Apocalipsis, y que el libro de Apocalipsis en sí se interpreta solo. La Biblia se interpreta sola. Entonces, y muy pocos hacen caso o se preocupan por entender e interpretar el libro de Apocalipsis. Yo, desde que me convertí, siempre estudié el libro de Apocalipsis y tomé 2 cursos del libro de Apocalipsis para entenderlo. Y es una cosa maravillosa. En su totalidad son reales las cosas que van a pasar, ¿sí? Solo aquellas que no pueden, que son simbólicas, ahí se entiende inmediatamente. Pero vamos a leer en el libro de Apocalipsis, vamos a leer las cosas que van a pasar, y es algo muy terrible. Nunca, escuche bien, en el tiempo de Noé no lo creyeron porque no podría ser, pero escuche bien, ahorita, hoy mismo, están anunciando los sismólogos que viene un terremoto muy grande, de 7, de 8, de 9 puntos. Sin embargo, no es así, es mucho más grande. La Biblia lo dice en Apocalipsis, ¿sí? Se amenaza una guerra que
pues quizás una guerra nuclear, pero la Biblia lo dice, sí lo dice. La Biblia habla de una matanza espantosa que no está dentro de la razón humana, pero hablamos del juicio de Dios y cuando Dios lo anuncia es porque estas cosas van a suceder. Así que vamos a leer una lectura, Apocalipsis, ¿qué? 16, 19. Sí. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a leer en Apocalipsis, sí, 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Quiero que me hable usted antes, porque a dónde ve que es un terremoto, antes, unos versículos antes, a donde habla de un terremoto. Viene un terremoto, están anunciando, y lo vamos a ver aquí, a ver qué. En 14, creo que es 14, 20, ¿verdad? No, ahí también. Aquí Sí, también. por eso la ciudad va a ser, se va a partir. Bueno, vamos a leer, bueno, sí. Entonces, vamos a leer 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Se da usted cuenta que hoy día los sismólogos están hablando de un terremoto muy grande? Que piensan que porque el sol, que porque el sol está calentando mucho y está haciendo unas erupciones y que se mueven las capas tectónicas, etcétera. Sin embargo, no pueden acertar de qué magnitud será el terremoto. Pero oiga bien, la Biblia lo está diciendo, y esto está diciendo justamente cuando se acerca el tiempo del juicio. El tiempo de juicio de Dios vendrá al finalizar los 6,000 años de la era, ahora sí, desde que Adán fue creado. Este calendario que tenemos, que es el calendario gregoriano, nada tiene que ver con la profecía bíblica. El calendario que tiene que ver con la profecía bíblica es el calendario hebreo. Y en el calendario hebreo nos encontramos en el año 5,996, 95, sí, en el 5,996, por ahí. La cosa es que faltan 5 o 4 años, 6 años para que termine el sexto milenio. Entonces, cuando terminen estos milenios, este milenio entonces es cuando va a desatarse estos juicios y es cuando vendrá este terremoto. Óigalo de qué magnitud será este terremoto. Y los científicos los están observando y están prediciendo, no pueden atinar con exactitud. Pero vuelva a leer otra vez. ¿Sí? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿De qué magnitud será? Fue dividida en 3 partes. En 3 partes, dice la ciudad. Oiga bien, ese terremoto va a partir a Jerusalén en 3 partes, ¿sí? En 3 partes va a partir. Que de qué magnitud será este terremoto. En la ira de Dios no es un juego. En la ira de Dios las cosas son terribles, son espantosas, y esto está escrito en Apocalipsis, y hoy los científicos están percibiendo que puede acontecer. Hay otro versículo, creo que es del 16, 4 y 5. 4 y 5. Sí, veamos lo que pasa, que habla de la
al tercer ángel que derramó su copa sobre los ríos. No, no, es cuando murieron. Los 7,000. Sí, 7,000. El 11:13. En 11:13, oiga lo que va a pasar, se vuelve a mencionar otra vez, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados como hijos de Dios, estar preparados, ¿sí? Y dice el 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Qué bueno, estamos en el capítulo 11, escuche bien, capítulo 11, 12, 13, hasta el 15, pero ya del 16 en adelante ya nadie da gloria a Dios. Ahí se cerró la puerta. Toda gente, todo hombre, toda persona maldicen cuando ven la ira de Dios, cuando ven los juicios de Dios. Pero sí, ¿cuántos murieron? Dice que murieron en número de 7,000 hombres. Y la ciudad, como ya vimos, Jerusalén, se va a partir en 3 pedazos, en 3 partes. Y entonces algunos piensan que esta es este terremoto va a abrir las puertas que los enemigos de Israel sellaron en el muro para que Jesús no entre por ahí. Está sellado y algo más pusieron, creo, por ahí un panteón para que esté contaminado, porque para el pueblo de Israel todo eso es excesivamente inmundo. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando van a un entierro, ellos no van cantando, nadie habla, nadie come nada, y el que toca el féretro, el que toca una ropa del difunto, se hace inmundo, etcétera. Y entonces por eso pusieron ahí un panteón para que no entre Jesucristo y diga que es inmunda esta puerta, etcétera. Sin embargo, a pesar de que lo cerraron y sellaron esa puerta, Jesucristo vendrá y pasará. ¿Quién va a abrir esta puerta? Un terremoto que va a partir la ciudad en 3 pedazos, ¿sí? En 3 áreas, en 3 partes va a partir y 7,000 personas van a morir. Pues este terremoto, ¿quién lo ve? ¿Quién lo va a creer? Que va a dividir a Jerusalén en 3 partes, la va a partir en 3 partes. No es fácil creerlo. 7,000 personas, no es fácil creerlo. Pero sin embargo, Dios lo está diciendo y esto va a ocurrir, ¿sí? Esto va a ocurrir. Algo más que va a pasar que no va a poder creer. ¿Dónde dice que Los ¿sí? ríos se convertirán en sangre? ¿Sí? Sí, nos dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 4 y 5, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Yo no sé si usted ha puesto atención entre las noticias que están pasando, pero se ha hablado de que en ciertos lugares el mar se ha convertido en sangre y se ha hablado de varias partes que se está convirtiendo en sangre. Eso solamente es un aviso. Y aquí, cuando la Biblia dice que los ríos se van a convertir en sangre y dice que ellos derramaron la sangre de tus siervos y por tanto tú les darás a beber sangre. Oiga bien, el agua se convertirá en sangre. En otras partes de la Biblia dice que se va a convertir en sangre el agua de la tinaja, el agua en nuestro tiempo, el agua de los garrafones, el agua que tenemos almacenada, el agua de las fuentes, todo se convertirá en sangre porque es el juicio de Dios. Y alguien va a decir, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede ser? Justamente Jesucristo dijo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo creyeron a Noé que iba a venir tanta agua para que la parte más alta de toda la tierra tuviera 9 metros de altura el agua? ¿Cuándo iban a creer semejante cosa si nunca había llovido? ¿Cuándo van a creer que ese terremoto va a partir en 3 pedazos a Jerusalén?
y que van a morir ahí 7,000 hombres. ¿Cuándo van a creer que los ríos se van a convertir en sangre? Ríos, las fuentes. Y les repito, dice la Biblia que hasta el agua que tienen almacenada se convertirá en sangre, porque es el juicio de Dios, es la ira de Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Entonces lo que va a suceder es que la gente va a tener que tomar sangre en lugar de agua. Y no dice que el agua se convirtió, se puso roja como sangre. No, el agua convertida en sangre. Qué grande y maravilloso es Dios. Quizá les va a decir, en la sangre que derramaron, aquí está. Se perdió allá, se perdió, no, aquí está la sangre que derramaron, ahora tomen sangre. Por eso dice que el ángel repite, vuelve a leer, hermano, ¿cómo dice? Y dice el 5, y oí al ángel de las aguas. Bueno, el 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre Quiero las que se fuentes. note esto. El ángel derramó la copa. Esta ira es la ira de Dios. Este juicio viene de Dios. Por eso un ángel está ejecutando la ira de Dios. ¿Sí? Sí, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Sí? Entonces es Dios y desde el cielo se están ejecutando estos juicios. Y entonces, ¿pero quién los va a creer? Ahorita díganle a la gente y se reirán, justamente como en el tiempo de Noé, le dijeron que estaba loco. Dijeron, estás loco, tu mucha sabiduría te volvió loco. ¿De dónde va a venir tanta agua? No puede ser. Cuando ellos nunca habían visto llover, nunca había llovido en ese tiempo. Y ahora que viene un diluvio, una cantidad de agua que va a inundar la tierra, va a tapar la tierra. Imagínense, ¿quién iba a creer semejante cosa? Esto nunca ha ocurrido. Y por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, distraídos, no les importa nada. Y no le creyeron a Noé. Y dice, no le creyeron a Noé hasta que vino el diluvio y arrasó con todos. Estos juicios que son de Dios, hasta ahora parece que no. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo se verá? ¿De dónde? ¿Cómo va a ocurrir? Un ateo va a decir, eso no existe, eso no es, pero lo van a ver con sus propios ojos y es muy posible que todos los que reniegan de Dios tengan que tomar esa sangre. Hay otra lectura que vamos Sí. a leer. Otra lectura que es Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 20. Dice, y vamos a leer 19, dice, Sí, sí, 19 y 20, comienza dice, así. y dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y dice el 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Usted sabe un río de sangre que llega hasta los frenos de los caballos. Un río de sangre. ¿Sabe usted de qué distancia va a ser? ¿De qué distancia es? ¿Qué dice? Dice por 1,600 estadios. Cuando usted los traduce a kilómetros, son 300 kilómetros. Un río de sangre de 300 kilómetros. Usted diría, esa es una locura, esa es una locura. ¿Cómo va a ser esto? Sin embargo, los que estudiamos la profecía bíblica, encontramos, oiga bien, si ve usted en Ezequiel 38, a ver si me encuentra donde dice que vendrá del norte Gog y Magog con sus aliados. Vendrán, dice, que algo terrible, algo grande, se va a juntar la gente para venir a atacar a Israel. Una cosa muy grande. Solo del oriente van a venir 200 millones de soldados. Solo del oriente vendrán 200 millones de soldados, ¿sí? Y Rusia
dice aquí, según Rusia, que es del norte, vendrán, dice, como nublado, una cantidad enorme de gente con sus aliados vendrán a arrasar a Israel. Será una multitud tan grande, pero escuche bien, esto va a ocurrir cuando haya terminado la tribulación, y más bien con esto termina la tribulación. La iglesia es arrebatada al cielo para estar con Cristo, para irnos a la cena del Cordero, estar ahí en las bodas del Cordero con el Señor, 7 años de fiesta, donde en el cielo repartirán premios para la iglesia. Habrá muchas cosas preciosas en el cielo. Cuando terminen esos 7 años de fiesta, son los mismos que en esta tierra, son los 7 años de la gran tribulación. Y al terminar la gran tribulación del sufrimiento y todo lo que ha pasado a la gente, viene Jesucristo, viene bajando lentamente. De acuerdo a Isaías 13, dice que el sol se apagará para que vean a Jesucristo que viene en las nubes. El anticristo prepararán con las armas, prepararán el ejército para pelear contra Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo no le pueden hacer nada, es el Dios eterno, y con sus pies va a pisar el lagar de la ira de Dios. Y cuando dice pisar con el lagar de la ira, en el lagar de la ira de Dios, significa, el lagar era donde exprimían las uvas y salía el jugo rojo de la uva, que es el vino. Sin embargo, aquí Jesucristo va a pisar el lagar de la ira de Dios, y entonces es cuando va a haber esta mortandad, que habrá un río de sangre que llega hasta los frenos de los caballos y correrá por 300 kilómetros. Eso es espantoso, eso es muy grave. ¿Alguien lo puede creer? No, no es fácil. ¿Cómo va a suceder eso? Es absurdo y cuántas cosas. Sin embargo, volvemos en el caso de Noé. Nunca creyeron algo. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a pasar que haya agua para tapar la tierra? Eso es imposible. Y así esto también podemos decir, eso es imposible. ¿Por cómo va a suceder esto la humanidad? Y por ejemplo, un ateo dice, Dios es injusto. No, Señor, Dios va a aplicar la justicia. El pecado que el hombre está haciendo ahora no quedará sin castigo. Por eso Él está llamando ahora que vengamos a Él, que lo recibamos, que le pidamos perdón, y cuando nos reconciliamos con Él, Él nos recibe con los brazos abiertos. Pero cuando nosotros no queremos venir a Él, nos declaramos enemigos de Dios. Y como enemigos, ¿sabe usted qué va a pasar? Vamos a pelear con Dios. Exactamente, el anticristo que representa a la humanidad van a pelear con Dios, pero Dios, Jesucristo, que viene con la iglesia a la tierra, es cuando va a pisar el gran lagar. Vuélvase a leer a ver hasta dónde está el río de sangre. Está algo tremendo. Sí, Apocalipsis 14, sí. Dimos ahorita el 20, ¿verdad? Sí. Sí, dice. El 19. ¿Cómo dice? El 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Imagínense nada más un río de sangre, pero esto se puede creer. No, a lo mejor significa otra cosa. Luego dice, a lo mejor no. Lo que la Biblia dijo de Jesucristo ocurrió perfectamente bien. Cuando la Biblia mencionó en el Antiguo Testamento que la estrella de Belén anunciaría al Mesías, ocurrió en ese tiempo. Y los magos de Oriente que tenían como 4 libros de la Biblia y tenían esa lectura, estuvieron viendo y calcularon el tiempo de la venida, del nacimiento de Cristo, y entonces nos damos cuenta que llegó el momento y sucedió. Estas cosas que hemos leído sucederán, estas y muchas más sucederán. Por tanto, es importante que estemos preparados. El hermano le van a anunciar esto. Y vamos a seguirlos invitando, ¿verdad? Que nos sigan viendo, nos sigan escuchando aquí en la página de facebook.com/Cambio Digital TV. Y pues si quieren comunicarse, tienen aquí el teléfono de las oficinas,
229715 en Altos de Alamino número 236 entre Américas y Jacarandas, aquí en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río. Y también siempre invitándolos, ¿verdad?, que sigan escuchándonos también en La Gigante, en el 95.3, sábados a domingos, de 2:30. XHGN, ¿sí? Sí. Sábados y domingos a las 2:30. 2:30. Aquí pueden también escuchar a nuestro pastor Gregorio Martínez Guerrero. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que él habla a través de la palabra, ¿verdad?, pueden, con gusto, él le va a responder y les pueden hablar a su número celular al 285-109-2196. Y también, si quieren escuchar las predicaciones de los cultos los domingos a las 5 de la tarde, también en La Gigante, la XGN, ¿verdad? Sí. En el 95.3 también se transmite en vivo ese programa. Al que tenga gusto y quiera escuchar también las predicaciones, ahí lo pueden ver. ¿Sí? Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Amén. Hay una senda